Desde ya, la primera de las cuestiones es agradecer la presencia de la señora secretaria Villata, del señor jefe de Estado Mayor General, de los expositores que representan a la jerarquía máxima y la experiencia en cada una de estas fuerzas. La mejor forma de poder resumir estas dos jornadas, que son realmente enormemente ricas en el contenido y en la transmisión de conocimientos para todos los que están presentes en este ámbito, en este salón, es realmente observar un posicionamiento dentro de esta estructura y tratar de reflejarlo en la forma más sintética posible. ¿Sí? Aclaro, señor Brigadier, que estoy en falta, porque tratar de resumir la riqueza de las dos jornadas en estos pocos minutos es prácticamente imposible. Voy a tratar de hacerlo mejor y no convertirlo en un delito, digamos, por lo menos como para poder ajustarlo en el tiempo que corresponde. La idea era resumir esto en imágenes y en algunas palabras. Y la primera de las imágenes es ver las figuras que tomamos el día de ayer como concepto de liderazgo de parte de los profesores de la USAL. Por un lado, Odiseo, Felipe IV, relatado en los consejos de Saavedra Fajardo, y por último, Richard Nixon. ¿Por qué ellos tres? Y lo interesante de todo esto, que lo que empezamos a ver ayer se ha reflejado de continuo en los conceptos que todos aquellos, desde el conocimiento y la experiencia, terminan siendo resumidos en estas pocas palabras, como, por ejemplo, entender los modelos antiguos. Y los modelos antiguos es un enorme signo de pregunta, porque ¿realmente son antiguos los modelos? ¿O son modelos que son perennes a este concepto de liderazgo, a este concepto de búsqueda del arquetipo, de aquel que puede representar la imagen del grupo, de que puede ser capaz de lograr los objetivos? ¿Y cuál es la primera cualidad o el primer elemento que surge de todos estos ejemplos que han dado todos nuestros expositores? Es el concepto de la verdad, la moral, y la moral sobre todo como modelo, como elemento que guía al líder en todos los aspectos de su vida. Es un hombre que está orientado y está dedicado a la verdad, más allá de cualquiera de las propias pasiones, de los elementos que puede tener cualquiera de nosotros en cualquier momento en nuestra historia, en nuestro liderazgo. Y en todos los casos, nuestros jóvenes, de quienes decía el día de ayer que tenía el enorme orgullo de poderlos haber presentado en una jornada de liderazgo, recuperando aspectos de 1947 hasta la fecha, y de ver cuán vigentes son estos conceptos y cuán necesarios son en el desarrollo de un líder. El concepto del servicio, que en el caso de Odiseo, según relataba el profesor Molteni, era escaparse a la responsabilidad y sin embargo se hace cargo, ¿sí? Toma la responsabilidad, da un paso adelante y lleva adelante toda una campaña. El concepto del general como elemento reflexivo, tratar de guardar la coherencia, la constancia y la fortaleza para poder tomar la decisión en el momento oportuno, que ha sido reflejada por todos los que han brindado las experiencias en este último momento. Sobre todo remarco al general Luganis, que hace o se encuentra en una situación completamente compleja, completamente desorganizada a cualquier concepto, y sin embargo actúa o puede actuar en ese tipo de entornos. Y la reflexión del consejo del general o del líder en su concepción filosófica y política, no necesariamente siendo filósofo, sino conociendo la importancia del pensamiento que brinda la capacidad de analizar y de lograr a través de la filosofía el entendimiento de la realidad y sobre todo la búsqueda de la verdad, y poder llegar a lo que tiene que cumplir como objetivo, como misión. En el caso de Felipe IV, la orientación está marcada para
los asesores, aquellos que dan el concepto de la información, generar la capacidad que tiene el líder de poder administrar esa información, transformarla en conocimiento, ¿acorde a qué? Acorde a la verdad, ¿sí? Haciendo referencia a la construcción de ese conocimiento con la realidad interpretada correctamente. Si eso se equivoca o no tiene ese correlato directo, evidentemente el juicio, que es la decisión o la orientación de la decisión próxima, siempre va a estar errada. No va a haber forma de lograrla. Con respecto al asesoramiento, a la comunicación que tienen aquellos que informan al líder, evidentemente el líder debe tener la confianza necesaria en aquellos que lo rodean para poder aceptar esa información, ese asesoramiento para mis capitanes. Y parte de la responsabilidad de los asesores será brindar esa información con la lealtad suficiente. ¿Para qué? Para que esa lealtad se transforme en la referencia directa con el líder, no solamente para con él, sino para con la verdad y para con uno mismo. La construcción de las virtudes propias de cada uno, por supuesto entender que el error va a existir, ¿sí? El líder probablemente se equivoque. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana hará imposible que sea perfecto. Y en todo ese caso, en toda esa construcción, va a tener que tener la guía necesaria para poder corregir ese error. En el caso de Nixon, las cuestiones básicas son la previsión, poder observar el futuro, entender el cambio, ubicarlo y poder diagramar una estrategia que, como decía el padre Fochesato, es tan necesaria cuanto la incertidumbre llama, y tener diagramado ese camino hacia el futuro a través de varias estrategias. Mantener la iniciativa, y aquí vuelvo a hacer referencia al general Lugani en el sentido de el valor de la acción, tomar la acción, y la segunda de las referencias es la del padre Fochesato, es decir, quedarse quieto no es una acción recomendada cuando la incertidumbre o el entorno son difíciles de interpretar. En este caso, el concepto de los modelos antiguos, la cita de Peggy, yo creo que resume parte de esto, que es decir, Homero es nuevo esta tarde, pero la información referenciada de ese periódico es viejo porque ya ha pasado el día, es de ayer. Lo que sigue es la orientación de nuestros propios líderes a través de la idea de nuestros padres fundadores. Todos ellos, de alguna manera, rompieron las reglas. Desde Dowett, Mitchell y Trenchard, iniciadores de la idea del poder aeroespacial, hasta nuestros líderes, llamados locos, ¿sí? El vicecomodoro Orefice decía, el loco Lesa. ¿Por qué? Porque se animaba a ir más allá. Bueno, también los líderes tienen ese pedacito de locura que le hace ir más allá de los límites, de construir un futuro que en un momento el resto del común de la gente dice que es imposible de lograr. En estas imágenes podemos entender al líder como comandante, y esto es un fotograma de la película Eisenhower. Esos 5 primeros minutos de la película, que es enormemente recomendable para ver, referencian todo el poder, la responsabilidad y el peso del comando de una persona que debía hacerse cargo de la operación más grande de la historia hasta ese momento. La fuerza de la voluntad, los vicios, las envidias, las diferencias entre los demás generales, la idea de la Fuerza Aérea de poder pelear la guerra por sí misma, encarada por los generales norteamericanos e ingleses, y sin embargo, prevalecer, mostrar la suficiente capacidad para hacerse cargo de una situación como tal y poder desarrollarla. Este es el concepto del líder asumiendo la responsabilidad, asumiendo ese cargo. O explorando, como en el caso siguiente, a Kennedy como presidente, declarando, vamos a hacer las cosas porque las cosas no es porque sean fáciles, sino porque son difíciles, y plantear una posición de los Estados Unidos para alcanzar un objetivo que era llegar a la Luna,
completamente fuera de lo que podría medirse como escala para un líder en un momento determinado. Y también esta, que es nuestra historia. Esta historia de entrega, arrojo, valentía, ir y cumplir más allá de cualquiera de las opciones que en ese momento podían darse como aptas para poder llegar a lo que fue la gesta de Malvinas. Las palabras se pueden resumir simplemente en esto. Ayer decían, es necesario en este entorno hacer válido lo que decía Vegetio, si amas la paz, prepárate para la guerra. Sí, esa es la cita completa. La primera de todas a la izquierda. La otra es una cita de Virgilio, la cual realmente me encanta porque resume el concepto también de la fuerza del líder. Puede porque cree que puede, porque es capaz de llevar adelante la empresa, de cargar sobre sus hombros la responsabilidad, la idea, a su gente, a las dudas de su gente y a las dudas de sus superiores, y es capaz de poder lograr lo que quiere hacer. Y en todos los casos, en todos los ejemplos, en todas las orientaciones, llegamos a esta reflexión. El líder se crea en la acción, para la acción, en el momento de la acción. Y si no da ese paso adelante, jamás llegará a ser el líder que es necesario en ese momento. En las palabras iniciales decía que nuestra profesión se forma de una manera completamente distinta. ¿Qué significa eso? Que la profesión militar se basa básicamente en que toda nuestra vida miramos hacia el otro, ¿sí? Tenemos una formación que nos permite medirnos en el ejemplo a través de las acciones, pero que en ese mirar al otro es imposible desarraigarnos del estar, del espacio. Somos los únicos o la única de las profesiones que tiene que estar referenciada a un espacio determinado. No podemos ser militares argentinos cumpliendo como militares argentinos, defendiendo los ideales, a los intereses de una nación en otro país. Podemos operar juntos, podemos estar en otro contexto, pero vamos a estar atados a lo que nos representa, a los símbolos, a los valores de la patria, a todo aquello que hace al estar en su propio espacio. Y la primera de las opciones es decir, ¿dónde empieza el camino del liderazgo? ¿Dónde está? Y yo creo que aquí. El día que embisten al cadete de primer año y le dan la representatividad del mando con el sable, con la réplica del sable del general San Martín. Una ceremonia que todos los que vestimos uniformes, ya sea de Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina, recuerda tan vívida como si fuera ayer. ¿Y cuál es el elemento de trascendencia? Las virtudes. Y para nosotros, ¿qué significan esas virtudes? Los botones de atrás del uniforme, ¿sí? Representado por las 4 virtudes cardinales: justicia, fortaleza, prudencia, templanza. Eso es lo que nos caracteriza. Y ese recuerdo básico, estas imágenes que nos llevan a tener nuestra historia, evidentemente nos fundan en el para qué. Y en el para qué puede estar referenciado, orientado a diferentes cuestiones. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestra profesión, puede ser el deber, pero el para qué siempre va a estar presente. Y ese para qué va a dar la orientación, el crecimiento y el nacimiento del líder ante la ausencia o ante la necesidad. Y resumo lo que decía el vicecomodoro Orefice: llegar a construir el líder en el saber, en el hacer, pero sobre todas las cosas, en el ser. Y ese concepto de ser es lo que nos va a llevar a definir la necesidad de entender que el líder nace, se construye y surge en un momento determinado. ¿Para qué? Para poder orientarse con un objetivo, con un fin, con una filosofía de comando, con un papelito puesto en el escritorio y que lo guíe
ante toda su vida. Generar una filosofía de comando que puede ser trabajar, y esto es la referencia en varios de los ejemplos que vimos, trabajar siempre como si fuera el primer día pensando que es el último, para no estar atado al asiento, para no estar atado a una designación, para no estar atado a un futuro. Entregar todo y pensar que es el último día y disfrutarlo como tal. También es necesario entender que cuidar al líder es una función de todos los que están por debajo del líder. Porque si el líder puede tomar las decisiones en el tiempo y en el momento que lo merece, evidentemente toda la organización se resiente. Y es la tarea fundamental de los asesores, de todo nivel, de toda jerarquía, de todo color. Aquí no importa el uniforme. Sobre todo cuando la crisis asome, cuando una situación como la descripta, volátil, incierta, con demasiados componentes, nos marque un tiempo donde no exista una sola respuesta correcta. Donde el dilema marque la necesidad de tener una claridad suficiente para encontrarnos, al menos, tomando una decisión. Y esto es fundamental, porque si no entendemos esa posición desde el punto de vista del liderazgo y desde aquellos que asesoran al líder, evidentemente la falla probablemente sea catastrófica. Y como lo dije la primera vez, aquel que no logra entender ese concepto de liderazgo puede condenar a la organización a la desaparición y al olvido. Si queremos desarrollar líderes, evidentemente debemos cultivar la integridad, la virtud, los valores, ser ejemplo permanente y capitalizar la experiencia. Las últimas palabras de nuestros invitados son básicamente aprender de la ejecución, de la formación en la acción, para poder lograr tener un liderazgo fructífero que lleve adelante una organización en cualquier tiempo, aún en los más difíciles. ¿Por qué? Y quiero resaltar en una palabra, me va a salir no sé si fácil tanto como para poder resumirlo a todos en una palabra, pero tomándolos a todos y empezando por la señora secretaria, si quiero llegar lejos, voy a trabajar en equipo y tengo que tener confianza. Si miro las palabras del general, tengo que conocer a mi líder y mi líder tiene que acercarse a mí para poder interpretarlo, conocerlo, identificarlo claramente y poder seguirlo, porque si no lo conozco, difícilmente puedo interpretarlo y seguirlo. De Brigadier Hanner, el concepto de la integración en la experiencia del G20, superadora de cualquiera de los problemas que pudimos tener en ese momento y que tuve el orgullo de ser parte. El día de la lluvia también, o sea, hablándolo un poco en este contexto de experiencias pasadas. Y la señora almirante, me encantó la palabra decir salir de la zona de control. De confort, perdón. No hay forma de entender el liderazgo dentro de la zona de confort. ¿Sí? El líder, realmente el líder, no puede estar parado en la zona de confort y esperar que la realidad, las circunstancias, todo lo que lo rodea, se acomode a él. Tiene que salir a buscarlo. Por eso, en este concepto de desarrollar líderes, empezando con las responsabilidades de la escuela, ponemos esto que es una primicia, ¿sí? Desde el punto de vista de lo educativo, que es cómo diagramar estos conceptos. Y esto es lo que forma la escuela de guerra, lo que tiende a buscar la escuela de guerra desde 3 ámbitos, desde 3 dimensiones. Una cognitiva, que es la competencia académica que nombraba en el primer encuentro con ustedes. Una dimensión humanística que dota al hombre de ética, valores y la construcción de un pensamiento crítico e innovador que es necesario en la realidad actual y para las organizaciones aeroespaciales más todavía, porque la tecnología, si no tenemos la capacidad de adquirirla, tenemos que tener la capacidad para entenderla, porque si no siempre vamos a estar por detrás del tren de los acontecimientos
y de las capacidades que deberíamos tener para un país como el nuestro. Y por último, la dimensión interrelacional, el concepto de transmitir, de poder estar, de poder entender una dimensión multidominio, una operación combinada, la relación entre los otros componentes y siendo parte de un entorno y de una sociedad multicultural, comprender la interacción intercultural para poder ser útiles a la misión por la cual nos da esencia, la pertenencia a nuestro propio país. Y el último de los elementos son los valores. Y más allá del cuadro, más allá de los valores definidos, trabajar desde el concepto de el desarrollo del líder en valores, en mecanismos que den por resultado lo que la fuerza necesita. Un poco parte de lo que ha pedido siendo director general de Educación el señor brigadier general, en el sentido de trabajar en la formación y en el sostenimiento de los valores de una institución tan señera, tan importante dentro de las Fuerzas Armadas como es la propia Fuerza Aérea. Del modelo, conceptos, de las necesidades, podemos hablar un montón más. Pero si no nos referenciamos o no podemos identificar a alguien para que nos pueda decir cómo se reflejan a todos estos conceptos en una realidad, es muy difícil atar toda la teoría a la práctica. Y aquí lo único que voy a hacer es cerrar con la imagen de Pablo Dipp. El Comodoro Dipp ha sido para nosotros una referencia de un hombre íntegro, con valores, con una capacidad profesional remarcable y que en un momento determinado, porque nadie sabía qué iba a hacer esa noche, en ese momento, dio un paso al frente. ¿Sí? En esa entrega, en ese sacrificio, en esa idea consolidada en los valores, en la profesionalidad, en el amor, es la referencia directa de todo lo que hablamos antes. Sin ello, sin una referencia, sin una visión, sin mirar hacia adelante, todo sería vacío. Sería más que teoría. ¿Sí? Sin la experiencia de quienes nos han visitado hoy, tampoco sería posible llevar adelante absolutamente nada. Quiero cerrar esta síntesis con esta imagen y con la necesidad de entender que cada uno de nosotros, en la oportunidad necesaria, podemos lograr ser líderes. ¿Sí? Con la preparación, con el convencimiento, con la voluntad, podemos llegar a serlo. Desde ya, no hay forma de resumir la riqueza de todas estas palabras. Le doy muchísimas gracias a todos. Estar en esta casa hoy, con la presencia de la señora secretaria, con la del señor jefe de Estado Mayor General y todos ustedes, que le dan un color hermoso a este aula, realmente. Mirando hacia afuera, les pido, pero por favor, no un saludo, un aplauso para el que les habla, sino un aplauso para todos ustedes, porque en definitiva conviene cerrar esto de esta forma.